A la noche se aferraba al puente como una segunda piel, fría, inmóvil, pesada con el peso de las cosas no dichas. Julián Navarro se quedó en el punto medio, con las manos apoyadas en la barandilla metálica, mientras el río que se extendía bajo sus pensamientos como una larga sombra. Las luces de la ciudad parpadeaban en el agua, pequeñas estrellas temblorosas que fingían estar vivas. Pero Julián no sentía nada. Su respiración formaba pequeñas nubes que desaparecían con demasiada facilidad, como los planes que alguna vez tuvo. No había elegido esta noche, ella lo había elegido a él. Tras meses desmoronándose bajo las deudas, perdiendo el trabajo que había tenido durante 16 años, viendo cómo su matrimonio se disolvía en una distancia educada, algo en su interior se había diluido hasta volverse transparente. La gente pasaba junto a él durante el día como si fuera una ventana. Incluso él se sentía como una, frágil, invisible. Esa misma noche, se había sentado en su apartamento a oscuras, mientras el silencio se reía de él. Las facturas se apilaban sobre la mesa como una baraja de cartas perdidas. Ni llamadas de familiares ni mensajes de amigos. El mundo había seguido adelante sin él, y ya no podía fingir que lo seguía. Así que caminó, lentamente, hacia el viejo puente donde la gente rara vez se detenía, salvo para cruzar de un barrio tranquilo a otro. Le resultaba familiar, un lugar que había recorrido en bicicleta de niño, un lugar donde había besado a su primer amor a la sombra de una farola. Esa noche se sentía como una frontera entre el ser y el no ser. Subió a la cornisa baja, no alta, no espectacular, lo justo. El viento le apretaba el abrigo, trayendo el penetrante olor del invierno, aunque la primavera estaba a pocos días de distancia. Miró el río, negro e indiferente. No le importaba quién cayera en él. Se tragaría a cualquiera con la misma fría compasión. Sus dedos se curvaron alrededor de la barandilla. «Quizás esto sea mejor», susurró. «Quizás el mundo por fin esté en silencio». Aflojó su agarre, solo un poco, y entonces lo oyó. Una vocecita a sus espaldas. «Señor, ¿está bien?» Se quedó congelado. La voz era suave, insegura, pero lo suficientemente valiente como para existir en la oscuridad. Se giró lentamente. Una niña pequeña estaba a pocos metros de distancia, descalza. Llevaba un fino vestido rosa demasiado pequeño para el frío. Tenía el cabello enredado y los brazos alrededor de su cuerpo tembloroso. No debía de tener más de 7 años. Tenía los pies sucios, raspados por caminar sobre el pavimento áspero. Julián parpadeó, confundido. «¿Dónde están tus zapatos?» Se encogió de hombros como si no importara. «No tengo», dijo simplemente. «No tengo». Sus ojos, grandes, oscuros, sin pestañear, se posaron en él con una seriedad demasiado mayor para su pequeño tamaño. Se acercó, intrépida como solo los niños pueden ser. «¿Por qué estás ahí arriba?» Tragó saliva con fuerza. Solo estoy pensando». Ella inclinó la cabeza. «La gente no piensa desde arriba. Se cae». Apartó la mirada. «Quizás caerse no sea tan malo». La niña se acercó aún más y colocó su pequeña mano sobre la manga de su abrigo. Su tacto era cálido a pesar del frío de la noche. «¿Me ayudarías?», preguntó abruptamente. Julián parpadeó, sobresaltado. «¿Ayudarte? ¿Con qué?», señaló hacia el otro lado del puente. «Mi mamá me espera. Me da miedo caminar sola en la oscuridad. ¿Puedes acompañarme?». La petición lo golpeó como una mano que le apretaba el corazón. Era tan simple, tan real, tan humano. «Yo no creo que pueda», susurró. Ella frunció el ceño. «¿Por qué no?». Se le quebró la voz. «Porque no soy alguien que deba ayudar a nadie ahora mismo». La niña reflexionó un momento, frunciendo el ceño. Luego formuló la pregunta que lo cambiaría todo. «Si no puedes ayudarte a ti mismo, ¿puedes ayudarme a mí?». Julián sintió que el mundo se inclinaba nuevamente, pero esta vez
en dirección a la vida. Su pregunta atravesó la niebla de su mente. Algo cálido, doloroso, humano, se agitó en su interior. Esta niña, descalza y temblando, debería haber sido la que necesitaba ser rescatada. Sin embargo, ella estaba allí, ofreciéndole una razón. No, una responsabilidad para bajar de la cornisa. Se arrodilló lenta y cuidadosamente, volviendo al lado seguro de la barandilla. La niña sonrió suavemente, relajando los hombros. ¿Te duele?, preguntó suavemente. A Julián le temblaba la respiración. Me duele todo. Ella asintió como si entendiera más de lo que cualquier niño debería. Entonces no estés solo. Las lágrimas que había estado reprimiendo durante meses finalmente brotaron. Se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos. La niña le puso una pequeña palma en la mejilla, sin secarse las lágrimas, simplemente estando allí. No supo cuánto tiempo permanecieron así, hombre y niño, destrozados de maneras diferentes, aferrándose a un fino hilo de humanidad compartida. Finalmente se levantó, secándose la cara con el dorso de la mano. Está bien, susurró. Te acompaño. Sus pequeños dedos se deslizaron entre los de él, confiados y cálidos. Cruzaron el puente juntos. La noche ya no era silenciosa, sino que tarareaba suavemente, como una canción de cuna que él había olvidado hacía mucho tiempo. La calle más allá del puente estaba más oscura de lo que Julián recordaba. Edificios con la pintura descascarillada, farolas parpadeantes, callejones estrechos que parecían absorber el sonido. La niña caminaba con una ligereza que contradecía el frío, sus pies rozando el pavimento con un silencio sorprendente. ¿Cómo te llamas?, he asked, his voice still thick. Ella se giró, sonriendo suavemente. Lucía, un nombre brillante para un niño que lleva sombras. Él asintió. Bonito nombre. ¿Y tú?, preguntó. Julián. Lucía lo repitió en voz baja, como si estuviera probando su peso. Me gusta. Caminaban despacio, sus pasos pesados por el cansancio, los de ella ligeros a pesar de estar descalza. Él los miraba con frecuencia, haciendo una mueca de dolor cuando ella pisaba piedras pequeñas, pero notando que nunca se quejaba. ¿Dónde vives?, preguntó suavemente. Señaló hacia adelante. Solo un poquito más. Frunció el ceño. ¿Tu mamá estará preocupada? Lucía dudó antes de responder. Sabe que salgo a veces. Eso no le parecía bien. ¿Una joven caminando sola de noche? ¿Descalza? Algo en su pecho se oprimió de nuevo, un dolor diferente. ¿Por qué no tienes zapatos?, preguntó finalmente. Ella se encogió de hombros. Tenía un poco, luego no. No era una respuesta, o tal vez era la única que podía dar. Julián sintió una necesidad irracional de arreglarlo, volver a su apartamento y llevarle zapatos, calcetines, una manta, algo. Pero no dijo nada. Desconocía su historia. No sabía si tenía derecho a intervenir. Llegaron a un pequeño y destartalado edificio de apartamentos con la pintura turquesa descascarada. Las sombras se cernían alrededor de la puerta como telarañas. Lucía se detuvo frente a ella. ¿Aquí es donde está tu mamá?, preguntó. Lucía asintió, pero algo en su postura cambió. Sus hombros se tensaron y bajó la mirada al suelo. Lucía, ¿está todo bien? Ella se mordió el labio y no respondió. Una puerta en el balcón del segundo piso se abrió, golpeándose contra la barandilla. Una voz masculina y áspera gritó en la noche. «¡Lucía! ¿Dónde estás?». El tono era cortante, impaciente, nada que ver con la suave calidez a la que debería haber regresado. Lucía flinched. «Esa no es tu mamá», dijo Julián suavemente. Ella negó con la cabeza. Se agachó para mirarla a los ojos. «¿Te hace daño?». Lucía permaneció en silencio, pero la respuesta vivía en el temblor de sus pequeñas manos. Antes de que pudiera decir más, el hombre salió pisando fuerte, apoyado en la barandilla. Tenía la cara roja,
contraída por la bebida y la ira. «Lucía», rugió de nuevo. «Si no vuelves ahora...» Julián se puso de pie, con los instintos apretándose como un puño. «Está aquí». El hombre entrecerró los ojos. «¿Quién demonios eres?» «Un amigo», respondió Julián, aunque la palabra le pareció demasiado pequeña. El hombre se burló. «No necesita amigos, necesita disciplina». Lucía se encogió tras la pierna de Julián. Él sintió sus dedos aferrarse a su abrigo, temblando. «¿La enviaste sola?», preguntó Julián, con la ira apoderándose de él. «Se va cuando quiere», espetó el hombre. «Es una alborotadora. No es mi problema si anda por ahí». «¿Dónde está su madre?», presionó Julián. El hombre puso los ojos en blanco. «¿Quién sabe? Está trabajando, o bebiendo, o durmiendo. Da igual». Julián sintió náuseas. Reconoció ese tono, el tono de alguien a quien no le importa si un niño se rompe o sobrevive. Lucía tiró de su abrigo. «¿Podemos irnos ya?», susurró. La miró y luego volvió a mirar al hombre. «Necesita zapatos». «Necesita obediencia», gruñó el hombre. «Ahora que suba». «No», dijo Julián en voz baja. «Ella vino a mí en busca de ayuda, y yo voy a ayudarla». El hombre se rió. «¿Y tú qué eres? ¿Un caso de caridad? Parece que ni siquiera puedes salvarte a ti mismo». Las palabras herían más de lo que debían, pero Lucía apretó más su abrigo, y algo dentro de Julián se estabilizó, como una viga que encuentra su lugar en una estructura que se derrumba. «La llevaré a servicios sociales», dijo Julián. «No puede quedarse aquí». El rostro del hombre se contrajo. «Inténtalo, se reirán de ti. Conocen a su madre, la conocen, siempre vuelve». A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. «No quiero volver», susurró. Eso fue suficiente. Él le tomó la mano. «Entonces no lo harás». No levantó la voz, no amenazó. Simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar. «¡Oye!», rugió el hombre. «¡Es mía! ¡No te la puedes llevar!». Pero Lucía ya corría junto a Julián, descalza y sin aliento. No se detuvieron hasta que el edificio quedó muy atrás, hasta que los gritos se desvanecieron en la noche, hasta que solo quedó el sonido de la respiración entrecortada de Lucía y el latido del corazón de Julián. Vivo, fuerte, protector. Cuando llegaron a una farola, ella se aferró a él nuevamente. «Gracias», susurró. «¿Para qué?». «Por no dejarme estar sola». Sus palabras hicieron eco de las que había dicho antes, las que lo salvaron. Ahora se dio cuenta de algo. Ella no lo había detenido simplemente en ese puente. Ella lo había elegido. Julián no tenía un plan, solo urgencia, la que aceleraba sus pasos, entrecortaba su respiración y agudizaba sus pensamientos como nunca antes. Llevó a Lucía a la comisaría, pensando que era lo más responsable. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente, reflejándose en las baldosas frías. Un agente cansado levantó la vista, con los ojos ya aburridos. «¿Cuál es el problema?», preguntó. «Encontré a esta chica sola», dijo Julián, señalando a Lucía. «Está descalza, su casa no es segura». Lucía le apretó más fuerte la mano. El oficial se inclinó hacia adelante. «¿Nombre?». «Lucía», she whispered. «¿Apellido?». Ella no respondió. «No te preocupes», dijo Julián en voz baja. «Podemos solucionarlo». El oficial tecleó con pereza. «Ya la hemos visto antes. Problemas familiares, pero nada grave». Julián sintió un calor que le recorría el pecho. «¿Nada grave? Es una niña que anda sola de noche sin zapatos». El agente se encogió de hombros. «Su madre suele venir al día siguiente y lo aclara todo. No quiere problemas. La figura paterna, quien quiera que sea, no siempre coopera, pero no es nuestra prioridad a menos que ocurra algo grave». «¿Extremo?», repitió Julián con incredulidad. «¿Qué es más extremo que un niño de 7 años descalzo rogando a desconocidos por seguridad?». Lucía se acercó más a él. «Mire», dijo el agente,
Podemos presentar una denuncia provisional, pero a menos que quiera decirnos que está en peligro. Ella está en peligro, insistió Julián. El oficial se echó hacia atrás, irritado. Necesito que la chica lo diga. Lucía miró fijamente el escritorio. Las lágrimas le temblaban en las pestañas. No quiero volver, susurró. El oficial escribió un poco más rápido. Podemos llamar a servicios sociales. Good, Julián said, pero llevará tiempo, al menos unas horas. Esperaremos. Pero Lucía le tiró de la manga. No, por favor, no. Me harán preguntas. Me mandarán de vuelta a casa. Julián se agachó. Lucía, necesitas ayuda. Ella negó con la cabeza con fuerza. Sin papeles, sin preguntas. No me creerán. No me escuchan. Su pánico aumentó como una fiebre. Las lágrimas se derramaron. El oficial suspiró. A veces los niños exageran, exclamó Julián. No exagera, está aterrorizada. Se volvió hacia Lucía. Si no es la policía, ¿quién? No puedes vivir así, corazón. Ella lo miró con voz temblorosa. ¿Puedo quedarme contigo? ¿Solo un ratito? La pregunta lo atravesó. No tenía nada, ningún trabajo, apenas una esperanza, una vida tan fracturada que casi la había terminado hacía horas. Era la última persona que debería cuidar de un niño, pero la forma en que ella lo miraba, confiando en él como si fuera lo único seguro en el mundo, sacó algo vivo de las ruinas de su espíritu. Se puso de pie. Oficial, ¿es ilegal que se quede conmigo esta noche? ¿Solo hasta que encontremos a alguien que pueda ayudarla? El oficial se encogió de hombros. Siempre y cuando esté a salvo y no intentes esconderla. Pero mañana tienes que traerla de vuelta o contactar con los servicios. No lo compliques. Julián asintió. Levantó a Lucía con cuidado. Nos vamos, le dijo. Ella apoyó la cabeza en su hombro, pequeña y exhausta. Caminaron de nuevo hacia la noche. El mundo se sentía diferente ahora. Ni oscuro ni desesperanzado. Pesado, sí, complicado, pero lleno de responsabilidad. Su apartamento era pequeño, oscuro, abarrotado por los escombros de una vida que se desmoronaba. Encendió la luz, repentinamente avergonzado por el desorden. A Lucía no pareció importarle. Deambulaba lentamente, sin tocar nada, pero observándolo todo. ¿Es aquí donde vives?, preguntó ella. Sí, está tranquilo. Demasiado silencioso, admitió. Ella se volvió hacia él. Me gusta. Encontró un par de calcetines gruesos y se los puso con cuidado. Ella sonrió al sentir el calor. ¿Mejor? Ella asintió. Mucho. ¿Tienes hambre? Sí, dijo ella sin dudarlo. Calentó sopa de una lata y cortó rebanadas de pan. Ella comió a bocados suaves, saboreando cada cucharada como si fuera algo preciado. Al observarla, se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había comido con otra persona. El silencio entre ellos no era vacío, sino apacible. Cuando terminó, miró a su alrededor. ¿Tienes cama? ¿Para ti? Sí. Señaló su habitación. Puedes dormir ahí esta noche. ¿Qué pasa contigo? Yo tomaré el sofá. Ella dudó. ¿Te quedarás cerca? Me da miedo por la noche. Él asintió. Estoy aquí. Se metió en su cama, abrazando una de sus almohadas. Después de un momento, preguntó. ¿Por qué estabas en el puente? La pregunta lo dejó paralizado. Porque sentí que no tenía a nadie, susurró. Parpadeó somnolienta. Pero ahora me tienes. Y cuando finalmente sus ojos se cerraron, algo que él creía muerto hacía mucho tiempo, volvió a la vida. Un propósito. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, inundándose suavemente en el pequeño apartamento. Julián despertó con el sonido de una respiración tranquila proveniente de su dormitorio. Se incorporó lentamente, desorientado por un momento, hasta que recordó la noche anterior. Lucía. La muchacha que había entrado en su vida descalza, sin miedo y llena de historias no contadas. Se puso de pie, con las articulaciones rígidas,
y echó un vistazo a su habitación. Lucía estaba acurrucada bajo las mantas, con el pelo desparramado sobre la almohada, y los calcetines que él le había regalado sobresalían como pequeñas banderas de la victoria. Por primera vez en años, su apartamento no parecía vacío. Se sentía necesario. Preparó café y contempló el vapor que subía, preguntándose qué vendría después. La responsabilidad lo agobiaba, pero también algo extraño y nuevo, la esperanza, tímida pero presente. Lucía se despertó en silencio, frotándose los ojos. «Buenos días», susurró, como si no estuviera segura de si podía hablar en voz alta allí. «Buenos días», respondió. «Preparé el desayuno». Ella sonrió suavemente y algo en su pecho se iluminó. Después de comer, pan, huevos y fruta, Julián sabía lo que tenían que hacer. «Necesitamos hablar con alguien que pueda ayudarte», dijo suavemente. Lucía's smile faded. «No, polis». «Sin policías», prometió. «Alguien más, alguien que escuche». Pensó mucho. La policía la había ignorado. Servicios infantiles podría devolverla demasiado pronto. Necesitaba a alguien que se preocupara, alguien que comprendiera el dolor de los niños. Y entonces se acordó. Al otro lado de la ciudad, cerca de la escuela donde una vez fue voluntario, había un pequeño refugio comunitario dirigido por la hermana Elena, una monja con un corazón feroz y una dulzura que hacía que los niños confiaran en ella instantáneamente. «Vamos a ver a un amigo», dijo. Lucía tomó su mano sin dudarlo. Caminaron por la ciudad. Lucía llevaba sus zapatillas extra, demasiado grandes, pero con los cordones bien apretados. La gente observaba, algunos con lástima, otros con curiosidad, pero Julián mantenía la frente en alto. La vergüenza no tenía cabida hoy. En el refugio, la hermana Elena abrió la puerta y abrió mucho los ojos al ver a la niña descalza, que ahora llevaba zapatos prestados. «Julián», dijo, «ha pasado mucho tiempo. Necesito ayuda», dijo con la voz entrecortada. «Para ella». Lucía stepped forward. «Hola». La hermana Elena se agachó. Su rostro se suavizó. «Hola, pequeña. ¿Qué te pasó en los pies?» «Sin zapatos», dijo Lucía simplemente. La expresión de la hermana Elena se tensó, no con juicio, sino con preocupación protectora. «Pase». Dentro, el refugio se sentía cálido, lleno de murales pintados por niños, mantas suaves y el olor a pan recién hecho. Los hombros de Lucía se relajaron. Mientras tomaban el té, Julián lo contó todo. El puente, el niño descalzo, el hombre que gritaba, el miedo. No ocultó su propia lucha. Habló con la honestidad de quien ya no tiene nada que perder, y de repente todo vale la pena salvar. La hermana Elena escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella puso su mano sobre la de él. «Hiciste lo correcto», dijo ella. «¿Pero qué pasa con ella ahora?», susurró. «Informamos de la situación debidamente», dijo, «pero no por los canales que le fallaron antes. Conozco gente que se toma en serio el bienestar infantil. Investigarán. No la devolverán a ciegas». Lucía se subió a su regazo, hundiendo la cara en su pecho. «No quiero dejarte». Su corazón se retorció. «Lo sé», susurró. «Pero te mereces un hogar donde estés a salvo. Y yo todavía no estoy listo para dártelo». La hermana Elena los observó. La tristeza y la comprensión se mezclaban en sus ojos. «A veces», dijo en voz baja, «la familia que necesitamos nos encuentra de las maneras más inesperadas». Llegó una trabajadora social, joven, de mirada amable y gentil. Habló primero con Lucía, ganándose su confianza con dibujos y crayones. Luego habló con Julián y le preguntó sobre el puente. Él no mintió. «Iba a quitarme la vida», dijo en voz baja. «Pero ella me hizo una pregunta que me detuvo». La trabajadora social asintió lentamente. «Los niños suelen ver lo que los adultos ocultan». «¿Qué le pasa?», preguntó de nuevo. «Le encontraremos un hogar temporal»,
dijo la trabajadora social en voz baja. Uno seguro, y si quieres seguir viéndolos, podemos organizarlo. Lucía le agarró la camisa. Por favor, no te vayas. La abrazó fuerte, aspirando el aroma de su pelo revuelto. No me voy, lo prometo. La trabajadora social se arrodilló. Lucía, ¿te gustaría pasar la noche en un lugar cálido? ¿Con gente que te cuide? Solo si Julián viene también. La trabajadora social dudó. Puede visitarnos, a menudo. Lucía miró a Julián con ojos temblorosos. ¿Vendrás a visitarme? Le acarició la mejilla. Todos los días, si me dejan. Ella asintió lentamente y con valentía. Cuando llegó el momento de irse, le puso algo en la mano. Una pequeña piedra que guardaba en el bolsillo. ¡Qué suerte!, susurró. Tú la necesitas más que yo. Se le hizo un nudo en la garganta. Gracias. Mientras se alejaba con la trabajadora social, ella siguió girándose para saludar, una y otra vez, hasta que la puerta finalmente se cerró. Julián salió, sintiendo el mundo más grande y posible que antes. Caminó de regreso al puente, no para saltar, sino para pararse donde lo habían salvado. Él sostenía la pequeña piedra en su mano, y susurró la pregunta que le había hecho. ¿Puedes ayudarme en su lugar? Finalmente entendió. Salvarla a ella lo había salvado a él. El río de abajo ya no lo invitaba. El mundo, imperfecto y pesado, de repente valió la pena quedarse.